vez más a este espacio de discusión y propuestas para Guatemala, Foro y Debate Electoral 2023. Buenas noches, Fernando, un gusto saludar. Hola, ¿qué tal, Sandy? Un placer saludarte también como siempre. Amigos y amigas televidentes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. El objetivo es que a través de una discusión seria y responsable, los candidatos que nos acompañan esta noche respondan a una serie de interrogantes que los guatemaltecos tenemos sobre sus propuestas en economía. Es momento que demos la bienvenida a los candidatos que se hacen presente en este foro. Saludamos al presidenciable del Partido Victoria, Amílcar Rivera. También nos acompaña el candidato del Partido Voz, Manuel Villacorta. Y también nos acompaña en esta noche el presidenciable del Partido Todos, Ricardo Sagastún. El doctor Rafael Espada se excusó de asistir en esta ocasión y bueno, vamos a retomar así este foro donde el tema será la economía. Como ya conocemos la trayectoria, experiencia y la preparación de quienes hoy nos acompañan, pasaremos a recordarles cuáles son las reglas de este foro. Cada candidato tiene un tiempo de 2 minutos y medio para responder los cuestionamientos. Si existe alguna alusión personal, tendrá 30 segundos para responder a la misma. Sin embargo, la idea es que ustedes, señores candidatos invitados en esta noche, aprovechen el tiempo y den a conocer sus propuestas de trabajo. Bueno, vamos a tener como siempre un reloj semáforo que nos indicará el tiempo. Cuando se acabe este, se interrumpirá si la persona no acaba el tiempo que se le ha dado a conocer y pasará el turno del siguiente candidato. Hay que mostrar también que las preguntas fueron entregadas minutos antes de iniciar este foro, acá a nosotros, y también el sorteo se realizó para definir cuál sería el turno en que responderían los candidatos. La economía de Guatemala constituye la mayor economía de América Central y la 9ª de América Latina. Su Producto Interno Bruto representa 1/3 del PIB regional. Sin embargo, no es suficiente para salir de la pobreza y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. ¿Cómo mejorar esos niveles y esas medidas también para mejorar la economía, el desarrollo social de nuestro país? Son algunos de los cuestionamientos que se estarán planteando en esta noche, así que comenzamos. Claro que sí. Escuche por favor con atención el contexto que le presento en este momento. Guatemala, como ya lo mencionamos, es uno de los países más ricos y diversos de América Central. Según Barómetro Latinoamericano, posee niveles de desigualdad bastante altos. La pregunta para los candidatos es la siguiente: ¿qué propone su proyecto para reducir la desigualdad económica y social? Escucharemos ahora mismo la respuesta de Ricardo Sagastume del Partido Todos. Buenas noches, muchas gracias a quienes hoy nos miran y a mis compañeros hoy aquí en este set. Bueno, realmente lo que hay que proponer requiere que tengamos un Estado ordenado, un Estado institucional, pero tenemos todo lo contrario. Tenemos un Estado disfuncional, un Estado resquebrajado, un Estado corrupto y verdaderamente, ¿qué podemos ofrecer si no resolvemos antes el tema de la institucionalidad, que es un postulado que nosotros hemos propuesto dentro del primer eje de los 5, que es nuestro plan de gobierno? Recobrar y recuperar la institucionalidad del Estado para dar confianza, credibilidad y certeza y generar la oportunidad que los guatemaltecos están necesitando. Para romper el esquema de desigualdad, necesitamos dar oportunidades y respetar un principio constitucional que es fundamental: la igualdad ante la ley. Y cuando no hay igualdad ante la ley y cuando se violan los elementos y normas más elementales, derechos fundamentales, el derecho a la educación, a la salud, el derecho a la nutrición, el derecho a la vida, a la propiedad y especialmente el derecho a la propiedad y a la familia, nosotros no vamos a poder asegurar romper ese esquema de desigualdad. Y cuando constantemente se violan los derechos humanos de los más vulnerables en Guatemala, es cuando necesitamos que entre a funcionar y a rescatar la institucionalidad, un Estado que sea diferente a lo que hoy tenemos. Y eso es lo que en mi gobierno, que se llama desde ya el gobierno de la oportunidad, vamos a hacer desde el primer día: recuperar la institucionalidad y empezar a trazar la ruta del camino del desarrollo, pero con un Estado moderno, un Estado actualizado y un Estado
que esté saneado en su economía y en su conformación, un Estado que ya no tengamos plazas fantasmas, un Estado que no haya partidos políticos corruptos, un Estado que reforme desde las entrañas la ley electoral y de partidos políticos, que es fundamental si queremos tener gobernabilidad, pero especialmente, insisto, confianza, credibilidad y certeza jurídica es lo que tenemos que asegurar nosotros para poder hablar de un desarrollo económico, de desarrollo de oportunidades, pero también el crecimiento que necesitamos para que nuestros hermanos guatemaltecos ya no migren a otro lugar a buscar las oportunidades que tenemos que garantizar aquí en Guatemala. Gracias, candidato, por su respuesta. Ahora vamos a escuchar cuál es el plan, el proyecto que propone Amílcar Rivera del Partido Victoria para reducir la desigualdad económica y social. Desde hace muchos gobiernos, todos los gobiernos aquí en Guatemala nos dicen que Guatemala tiene crecimiento económico. ¿Quién tiene ese crecimiento económico? Yo le pregunto a usted, ¿usted ha tenido crecimiento económico? Yo le voy a decir a usted quiénes han tenido crecimiento económico. Los corruptos que nos han gobernado. Ellos han tenido crecimiento económico. Ellos se han llevado el dinero que tanto le hace falta a usted. Son estos corruptos, estos gobernantes que nos tienen con inseguridad, que nos tienen con la canasta básica a precios altísimos. Son los que nos tienen con mala educación, sin salud pública en Guatemala. Eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso le pido a usted que me permita ser su presidente, porque el primer paso que daré como presidente es sacar a los corruptos de este gobierno y que paguen lo que le han hecho al pueblo de Guatemala. ¿Queremos tener desarrollo económico en Guatemala? ¿Queremos que usted tenga empleo? Por supuesto que sí, pero el segundo paso que debemos de dar es acabar con las maras y los extorsionistas. Guatemala está posicionada en una posición estratégica, pero ¿quién va a venir a invertir a Guatemala con estos niveles de inseguridad? Usted pone un pequeño negocio e inmediatamente le cae un teléfono a usted. Por eso es indispensable aplicar e implementar las políticas Bukele en Guatemala para acabar con esas maras y extorsionistas. El alto costo de la vida, la canasta básica se puede bajar. Por eso en mi gobierno yo quiero que tengamos un libre mercado. Abriré las fronteras de Guatemala para que ingrese el producto barato, que vengan empresas, que vengan inversiones, que generen esos empleos que usted necesite para que el costo de la vida pueda bajar, para que la canasta básica, los productos de la canasta básica cuesten el precio real en Guatemala. Yo traeré la educación del pasado al presente tecnológico. Ahora escucharemos la respuesta del candidato presidencial Manuel Villacorta del Partido Voz para que nos explique qué propone su proyecto para reducir la desigualdad económica y social. Muchas gracias. Guatemala está considerado como uno de los países que presenta desigualdad económica más grande de toda América Latina. Es decir, la desigualdad en el ingreso y en el beneficio de la riqueza en Guatemala es abismal. Hay personas que ganan cantidades realmente extraordinarias y personas que pasan muchos meses sin tener un billete en la bolsa. Hay un estudio de Oxfam denominado Entre el suelo y el cielo. Es un estudio dedicado específicamente a la pregunta que ustedes hacen respecto a la desigualdad económica. Hay un dato que es lapidario y preocupante, que dice que en Guatemala el 1% de la población se queda con el 50% de la riqueza cada año. Es decir, ahí tenemos una diferencia abismal, categórica, deleznable de cómo está la desigualdad económica en Guatemala. Yo creo que en mi gobierno lo que vamos a hacer es vamos a promover obviamente el empleo, el acceso al derecho al trabajo que se tiene que tener, un trabajo que tenga además un salario digno que pueda cubrir la necesidad del trabajador y su familia. Pero también queremos enfocarnos para combatir la desigualdad económica
en todos aquellos sectores vulnerables, como por ejemplo los obreros, los campesinos, las mujeres y los jóvenes. Allí donde más golpea la desigualdad económica. Pero hay una estructura fundamentalmente grave también, que es esa gran dicotomía entre población urbana y población rural. La población rural está muy limitada en el acceso a los servicios, a la alimentación, a la infraestructura, a la seguridad, lo que hace que Guatemala en sí manifieste una desigualdad estructural, incluso dentro del urbano y lo rural. Nosotros vamos a impulsar la educación con énfasis en la tecnificación laboral. Eso es fundamental para llevar riqueza a los trabajadores y a sus familias. También una redistribución, y esto es importante, de los ingresos fiscales, donde se hace justicia tributaria, orientada a programas sociales temporales que puedan llevar productividad, que impliquen entonces ingreso, ahorro y mejor inversión. Gracias a los candidatos por las respuestas hacia esta primera interrogante. Vamos a continuar avanzando en el tema económico. En los últimos 4 años, el Producto Interno Bruto ha tenido un crecimiento del 3.27%, mientras que el crecimiento poblacional ha sido del 2.4%. La pregunta concreta que se les hace a los candidatos es la siguiente. ¿Qué piensa hacer para incentivar oportunidades de empleos en empresas nacionales? Iniciamos esta ronda con Ricardo Sagastume del partido Todos. Bueno, ¿cómo generar ese crecimiento económico? Solamente se puede dar creando oportunidades. Y creando oportunidades a algo que estamos acostumbrados a hacer y lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida profesional y empresarial, hacer que las cosas sucedan. Al día de hoy, nosotros hemos ya presentado al Congreso de la República 8 iniciativas de ley que van en la ruta de la reactivación económica. Esa fue una ruta trazada desde el día de nuestra proclamación y la hemos venido ejecutando a través de la bancada que hoy por hoy se tiene en el Congreso de la República, que ha atendido nuestros requerimientos y ha atendido la visión que tenemos de país. Queremos un país diferente, tenemos que hacer que los diputados trabajen y tenemos que hacer que el Estado funcione. Esas 8 iniciativas de ley las hemos puesto al servicio de los 24 partidos políticos que están participando y de 19 partidos o 20 partidos que tienen representatividad en el Congreso. Este no es un proyecto de nadie en particular, es un proyecto de todos los guatemaltecos. Hemos presentado un proyecto que deroga el impuesto de solidaridad. Ese es un impuesto nefasto para los emprendedores y para cualquier empresario. Hemos presentado la ley de actualización y reducción del impuesto al valor agregado, es una reducción del 33% del IVA. Una ley especial de reducción del impuesto sobre la renta del 7 al 5% y del 5% al 3%. Va a beneficiar a los micro y pequeños empresarios, a la pequeña empresa. Una ley de supresión del impuesto para las gasolinas y el gas propano. Creo que hoy ya vimos que van a eliminar los beneficios que se nos están dando. Necesitamos abaratarle a la gente, a ustedes, el acceso a todos esos servicios. Una ley que garantice el acceso a la canasta básica y medicamentos, que es la eliminación del IVA. También hemos presentado una ley contra el terrorismo de maras y pandillas que castiga severamente a estos criminales, a esos delincuentes y a los magistrados y jueces que los apoyan. Hemos presentado una iniciativa de ley que reforma el impuesto único sobre inmuebles, que se rebaja del 9 al 6%, que es la tasa más alta, se redistribuye para mejor actividad de los guatemaltecos. Y por último, cadena perpetua y castración química a los violadores de nuestras mujeres. Muchas gracias por su respuesta, candidato Ricardo Sagastume. Ahora escucharemos la respuesta del candidato del Partido Victoria, Amílcar Rivera. Yo me pregunto, ¿quién ha tenido crecimiento económico aquí en Guatemala? Los corruptos. Cada día amasan más dinero, cada día despilfarran el dinero que a usted le hace falta y cada día le están robando las oportunidades a usted. El primer paso para que esto cambie, debemos de sacar a los corruptos del gobierno. Y este 25 de junio tenemos esa gran oportunidad. Yo le pido a usted que me permita ser su presidente. Si queremos que mejore el empleo,
las empresas aquí en Guatemala, el segundo paso es, tenemos que acabar con los delincuentes. Tenemos que darle seguridad a nuestro país. Tiene que usted tener seguridad de poder emprender su negocio. ¿Cuánto dinero están perdiendo las empresas? ¿Cuánto dinero está perdiendo el emprendedor? ¿Cuánto dinero le ha costado a usted que ha sido extorsionado? En lugar de que ese dinero se pierda en extorsiones y se lo lleven las maras, por eso hay que acabarlas y yo los voy a acabar a ellos. Ese dinero debe de ser invertido en mejorarle su salario, porque la mayoría de guatemaltecos que usted me ve tiene el salario mínimo, pero el salario mínimo está muy por abajo del costo de la canasta básica. El salario mínimo hay que aumentarlo definitivamente. Y al tener paz, al tener seguridad, al tener la certeza de que los inversionistas en Guatemala van a invertir y no les van a quitar la vida, ni les van a quitar lo que tanto les ha costado con el sudor de su frente, los negocios se van a ampliar. Necesitamos tener seguridad en Guatemala. Esa es la garantía para que usted, emprendedor, pueda salir adelante. Tenga la seguridad que en mi gobierno voy a apoyar fuertemente al emprendedor para que inicie su negocio y que todo el negocio pequeño pueda ir creciendo para que usted también se pueda volver generador de empleos. Necesitamos a la vez buena infraestructura. Ahora consultamos a Manuel Villacorta del partido Voz sobre qué piensa hacer para incentivar oportunidades de empleos en las empresas nacionales. Muchas gracias. La encuesta nacional de empleo e ingreso del Instituto Nacional de Estadística nos revela información valiosa, tanto cuantitativa como cualitativa. Pero nos dice que dentro de la población económicamente activa de Guatemala, tenemos aproximadamente 12 millones de personas. Hay un dato estremecedor porque el sistema económico guatemalteco ya no funciona como debiera. Cada año se están graduando 200,000 jóvenes del diversificado, bachilleres, maestros o peritos contadores, 200,000. Y solo 10,000 de ellos van a ir a encontrar un empleo formal. ¿Qué pasa con los otros 190,000 jóvenes que no van a encontrar trabajo? Se van a ir al desempleo, al mercado informal o incluso intentar migrar a los Estados Unidos. Para generar empleo, la fórmula es elemental, que es la pregunta. Lo que tenemos que tener son muchas inversiones, inversiones sanas, que los inversionistas nacionales extranjeros paguen sus impuestos, que paguen salarios dignos y que entiendan que el gobierno es independiente y no puede haber cooptación de los cargos públicos, para una eficiente administración pública. Pero concretamente, para salir de la retórica, ¿qué proponemos? En primer lugar, dado como estamos, que no hay infraestructura, que no tenemos seguridad, ¿verdad?, que no hay tecnificación laboral y programas al respecto, impulsar el turismo. Sí tenemos una infraestructura de turismo ya montada, tenemos recursos naturales impresionantes para un turismo de aventura, un turismo comunitario, un turismo histórico, un turismo de la salud. Luego, un impulso a la economía agrícola. Es inaudito que el Ministerio de Economía el año pasado autorizó 750,000 toneladas métricas para poder importar maíz, frijol y arroz. Ni siquiera estamos cubriendo ya con la producción agrícola la demanda alimenticia y la soberanía alimentaria. Entonces tenemos que impulsar y ahí vamos a generar mucho empleo en el tema de la producción agropecuaria. Y finalmente, las zonas francas. Las zonas francas son muy importantes por lo que hoy se conoce como el nearshoring. Estamos haciendo frontera con el mercado de producción y consumo más grande del mundo, Canadá, Estados Unidos y México. Las zonas francas evitan eso. Riesgos de seguridad, no necesita mucha infraestructura y los tenemos para poder hacerlo en 2 océanos. Esa es mi propuesta concreta. Muchas gracias por su respuesta, candidato Villacorta. Vamos a pasar ahora a otra pregunta. Siempre en este mismo eje de competitividad y prosperidad para Guatemala, la pregunta en concreto para los 3 candidatos es la siguiente. ¿Cuáles son sus propuestas para la diversificación de la inversión extranjera en el país? Escucharemos como primera respuesta a Ricardo Sagastume del partido Todos. Muchas gracias. Durante los últimos 20 años, como
miembro de diversas instancias del sector productivo, cada 4 años nos hemos sentado con los políticos de turno para decir qué es lo que necesita el inversionista nacional y extranjero para poder traer inversión a Guatemala, generar empleo, generar oportunidades. Cada 4 años repetimos la misma historia, porque cada 4 años los mismos políticos que siguen hoy compitiendo con nosotros realmente siguen mintiéndonos y engañándonos. ¿Qué necesitamos? Ya propusimos 8 iniciativas de ley con número que tenemos ya presentadas al Congreso, porque hay que empezar a trabajar ya, no hay que empezar ni esperar llegar al 14 de enero. Pero para atraer inversión extranjera, ¿qué necesitamos? Carreteras, puertos, aeropuertos, necesitamos certeza jurídica, credibilidad y confianza. Pero lo primero que tenemos que hacer es que haya libertad económica, que haya competencia. No podemos seguir pensando que si no se facilitan las oportunidades para crear riqueza, vamos a generar más empleos y oportunidad en Guatemala. Ley de zonas francas y ley de SOLIC. Yo he sido abogado por años del sistema de zonas francas y entendemos perfectamente qué es lo que necesita el sector privado nacional e internacional para venir a Guatemala. Y necesitan corredores tecnológicos, corredores industriales, necesitan que haya energía eléctrica, necesitan carreteras, pero necesitan confianza en las autoridades que no tenemos. Pero también necesitamos cambiar el modelo de producción en Guatemala porque ya no funciona. No podemos tener a nuestros migrantes que hoy producen 18,000 millones de dólares y el sistema productivo del país se queda corto porque ya se agotó el modelo. Tenemos que llevar el desarrollo y la oportunidad al interior del país, crear las oportunidades en el interior y vamos a trabajar fundamentalmente. Tenemos el Fondo de Acceso a Capitales, tenemos un fondo de garantía que es una garantía constitucional que se tiene, la hemos pedido para que el gobierno de la República la implemente y ni uno, ni este, ni el anterior, ni el antepenúltimo gobierno lo han hecho porque no les interesamos los guatemaltecos. Y por último, crear un fondo de garantía con nuestro capital natural, que es la mayor riqueza que tenemos en Guatemala. Ahora es momento de respuesta del presidenciable Amílcar Rivera del Partido Victoria. Quiero iniciar diciéndole que yo en lo personal me siento agradecido con Dios por haber nacido en esta tierra tan bella y tan hermosa y tan rica. Tenemos los 2 océanos. Somos la frontera entre el sur y el norte. Estamos en una posición estratégica. Somos la tierra de la eterna primavera, que lo que sembremos, la semilla que tiremos, eso va a germinar y va a dar un gran fruto. Pero ¿qué es lo que nos tiene así como estamos hoy en Guatemala, sin empleo, con la canasta básica altísima? Quiero decirles que si ustedes me eligen a mí como su presidente, voy a ser un presidente con el liderazgo suficiente. Yo no me voy a prestar a ser títere como los presidentes que hemos tenido en toda la era democrática, porque Guatemala lamentablemente no ha tenido presidentes, sino que ha tenido títeres de las grandes élites de Guatemala, que lo que han hecho es proteger a los monopolios. Queremos inversión extranjera, pero ¿cómo vamos a lograr inversión extranjera si lo que estamos teniendo son presidentes títeres que defienden los grandes monopolios? Si usted me permite ser presidente, vamos a romper los monopolios en Guatemala de la canasta básica, de la medicina, abriendo las fronteras, y eso va a permitir que venga esa inversión extranjera, dándoles también certeza jurídica y, por supuesto, dándole seguridad al guatemalteco y seguridad al inversionista que va a venir a invertir a Guatemala, pero que no le van a quitar la vida. Porque esa es la preocupación de cualquier inversionista. Guatemala, con la posición geopolítica que tenemos, cualquier inversionista del mundo quiere venir a invertir a Guatemala. Pero ¿quién va a querer perder la vida? Ni nosotros los guatemaltecos la queremos seguir perdiendo, ni nadie del extranjero.
Así que vamos a darle seguridad al guatemalteco, acabando con las maras y los extorsionistas. Pero tengan la seguridad que si usted me elige a mí presidente, va a tener un presidente con liderazgo, con carácter, con temperamento, para romper con los monopolios y abrir a Guatemala al mundo para que venga la inversión y que mejoremos los empleos y que tengamos los empleos que usted necesita. Candidato Manuel Villacorta, la pregunta que estamos trabajando en este bloque es la siguiente. ¿Cuáles son sus propuestas para la diversificación de la inversión extranjera en el país? Le escuchamos. Bueno, realmente para que un país pueda tener inversiones, que pueden ser inversiones internas con el capital nacional o inversiones externas con el capital extranjero, todo país necesita tener condiciones aptas para eso. Lo hemos dicho muchísimas veces, que sin infraestructura, sin carreteras, sin puertos, sin aeropuertos, sin seguridad, tanto individual como corporativa, sin un Estado de Derecho y sin programas permanentes de tecnificación laboral, nadie va a venir a invertir a Guatemala. Raymond Barré nos enseñó que las economías se tipifican en primarias, secundarias y terciarias. Guatemala tiene un modelo primario que es agrícola, agroexportador. Ya no podemos hacer el tránsito hacia una economía industrializada. El mundo se está desglobalizando, es la nueva lógica mundial de la economía. Pero sí podemos impulsar una economía de servicios. Ahí sí tenemos muchas ventajas y como dije, a través del servicio del turismo, por ejemplo. El turismo en Guatemala tiene un futuro extraordinario para generar atracción de inversión nacional e internacional. Expliqué también que es importantísimo que las inversiones se orienten al tema de del mundo agrícola, de la actividad agropecuaria. Necesitamos de nuevo que Guatemala vuelva a ser lo que alguna vez fue, el granero de Centroamérica, y no hoy un país que está importando sus propios alimentos. Pero también tenemos que pensar en un capitalismo democrático, en un capitalismo popular, en un capitalismo de base, porque el 70% de la economía en este momento está manejada dentro del sector informal. La formalización de la economía es importante para generar más y mejores inversiones. Y ahí hay un sector importantísimo, que es el sector mujer, por ejemplo. En la India se descubrió, se implementó y se tuvo éxito en microcréditos para las mujeres campesinas. En Guatemala tenemos una riqueza extraordinaria con las organizaciones de mujeres campesinas, que teniendo acceso al crédito, teniendo acceso a asistencia tecnológica, teniendo acceso a la apertura de mercados, pueden hacer un modelo empresarial sin precedentes para el país. También el crédito popular, eso es importante, crédito con tasas de interés preferenciales y a muy largo plazo para favorecer a todos esos sectores tradicionalmente marginados por la economía como la nuestra. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre infraestructura, una red de infraestructura que sea eficiente y adecuada, que es importante también para el impulso productivo y exportador del país. En ese sentido, la pregunta que se les plantea a los presidenciables es esta. ¿Cuál es su plan para el mantenimiento de carreteras que posibilite la conexión con puertos y fronteras? Iniciamos con Ricardo Sagastume del partido Todos. Muchas gracias. Siempre se ha cometido el error de creer que las carreteras y el sistema vial solamente sirve para los exportadores. Sirve para el comercio, para nuestros pequeños agricultores, para nuestros pequeños campesinos, sirve para el turismo. Es un error creer que solo sirve para el sector exportador, porque la verdad es que Guatemala debe ser vista en su integralidad, porque es una Guatemala para todos los guatemaltecos. La infraestructura vial, puertos y aeropuertos, es estratégico. Hoy tenemos 2 puertos que han colapsado el modelo de administración por la corrupción de los sindicatos. Tenemos que combatir esa corrupción. Tenemos que abrir oportunidades a nuevos puertos administrados con inversión privada en un modelo de alianza público-privada. Nuestra ley de alianza público-privada del año 2007 es un fracaso, apenas un proyecto en 18 o 19 años. Eso tiene que cambiar si queremos que el Estado sea moderno y podamos satisfacer las necesidades de generación de empleo, crear oportunidades, reducir la pobreza y atraer inversión extranjera a Guatemala. Pero también para ello tenemos la oportunidad. Yo estoy acostumbrado a hacer sin estar en el gobierno. En el año 2007 formé parte de un proyecto que modificó la ley de SOLIC en Guatemala. En el 2007 esa ley de SOLIC se modificó,
se reformó para que Guatemala entera fuera una zona libre. ¿Y saben qué pasó? 12 años. El gobierno del año 2008, el gobierno del año 2012, el gobierno del año 2016, ni uno se dignó a desarrollar un reglamento para que esa ley se pudiera implementar. 12 años de pérdida de oportunidades cuando los guatemaltecos, que no estábamos en el sector del gobierno, sino desde el lado del sector productivo, desde el lado de la sociedad civil, desde el lado empresarial y profesional, hicimos un aporte solamente para que los gobernantes lo hicieran. Pero no, la corrupción, la desfachatez, pero sobre todo esa voracidad de esos políticos que hoy tenemos que cambiarlos en su totalidad, es el síntoma de lo que hoy necesitamos la oportunidad para cambiar Guatemala. Vamos a desmonopolizar el aeropuerto de La Aurora en el sector turismo, potencializando Flores, Puerto Barrios y Quetzaltenango. Ahora escucharemos la respuesta del presidenciable Amílcar Rivera. Cuando usted transita del rancho para Puerto Barrios o transita por la costa sur para la frontera con Tecún-Umán, pasando por Cuyotenango, y tardamos esas cantidades de tiempo o queremos atravesar la metrópoli, o cuando vamos de nuestro trabajo a nuestra casa o de nuestra casa a nuestro trabajo, cuando vamos en esas tremendas colas, lo único que podemos pensar que nos tiene así es la corrupción. Si usted me elige como su presidente, tenga la seguridad que voy a impulsar un gran pacto para que logremos hacer la infraestructura que tanto hemos soñado y hemos querido los guatemaltecos a través de una política pública de movilidad urbana. Es indispensable el anillo metropolitano, no hay otra salida para el sector del departamento de Guatemala y para todo el país, que le quita una gran capacidad de producción. Es urgente los 4 carriles del rancho a Puerto Barrios. Es indispensable los 4 carriles del rancho a Cobán. Las Verapaces tienen un gran potencial, pero necesitan de buenas vías de comunicación. Y en la costa sur, con los libramientos necesarios, necesitamos llegar en 4 carriles hasta la frontera con Tecún-Umán. Antes, hace unas pocas décadas, el aeropuerto La Aurora era el líder de aeropuertos en Centroamérica. Hoy lo hemos perdido completamente. Ya no solamente podemos seguir pensando en darle mantenimiento al aeropuerto La Aurora. Necesitamos un nuevo aeropuerto que tenga y retome el liderazgo de toda la región. Nuestros puertos nos los ganaron ya también en Honduras. Necesitamos también ampliar los puertos, pero también necesitamos tener estabilidad en la energía eléctrica y principalmente con las tarifas justas, baratas, que ya no tengamos más abusos, y la conectividad. Necesitamos buen internet en el interior del país porque vamos en las áreas rurales y no tenemos esa conexión. Todo eso lo que va a provocar es que la inversión venga y podamos generar los empleos con los salarios dignos que usted tanto necesita. Gracias, candidato Rivera. Ahora es el turno de Manuel Villacorta del partido Voz. Candidato, ¿cuál es su plan para el mantenimiento de las carreteras que posibilite la conexión de puertos y de fronteras? Muy bien. Los técnicos especializados en infraestructura, analizando el tamaño del territorio nacional, 108.000 kilómetros cuadrados, y una población de 19 millones de habitantes, y en función al modelo económico que tenemos, consideran que Guatemala debería tener como mínimo 30.000 kilómetros de carreteras en óptimas condiciones. La mala noticia es que solo tenemos 15.000 kilómetros cuadrados, es decir, 15.000 kilómetros de carretera. Y la noticia aún más desagradable es que de esos 15.000 kilómetros de carretera, 7.000 kilómetros están asfaltados o pavimentados en pésimas condiciones y los otros 8.000 kilómetros son de terracería. En pocas palabras, no llegamos a tener la capacidad infraestructural que todos los técnicos especializados en la materia nos piden. En mi gobierno lo primero que vamos a hacer es la recuperación, la toma inmediata de todo el recurso infraestructural guatemalteco. Obviamente los puertos, los aeropuertos son importantes, pero las carreteras son fundamentales.
En mi gobierno hemos hecho un estudio detenido en cuanto a la capacidad y recursos que se van a contar y creo que podríamos construir aproximadamente 400 kilómetros por año. Es decir, que podríamos tener 1.600 kilómetros más de buenas carreteras cuando terminemos nuestro periodo presidencial. Pero es importante también aplicar licitaciones y concesiones fiscalizadas por organismos internacionales. Porque el gran problema en el Ministerio de Comunicaciones, que además tiene un presupuesto muy bajo, de 7.000 millones de quetzales, es que fundamentalmente la inversión se queda en manos de los corruptos. Es decir, la corrupción encontró en el Ministerio de Comunicaciones realmente un territorio fértil para el crimen organizado. En mi gobierno no vamos a desembolsar un solo centavo a ninguna compañía, sino va a ser a través de tramo finalizado, fiscalizado y aprobado. Es decir, no se va a pagar hasta que no se termine un tramo que reúna las condiciones mínimas y necesarias de calidad y eficiencia. Y vamos a volver a retomar el impulso a la ley de infraestructura vial. Hay una ley, la 5431, que ha quedado en el olvido, que necesita reformas, pero que es ya un punto de partida para que tengamos un cambio significativo en la infraestructura de Guatemala. Muchas gracias por su respuesta, candidato Villacorta. Es momento de hacer la primera pausa comercial de esta noche. La invitación es cordial, por favor, no nos cambie, volvemos de inmediato. Regresamos enseguida. Foro y debate electoral. Ya volvemos. Foro y debate electoral. Continuamos. Regresamos con Foro y Debate Electoral 2023, donde estamos abordando temas de economía. Claro que sí, Sandy. Vamos a continuar entonces con estos importantes temas. Señores candidatos, las MIPYMES constituyen una de las principales fuentes de empleo y su peso económico se refleja precisamente en un 35% en ventas. La pregunta en concreto es la siguiente: ¿cómo apoyará el desarrollo de la micro y mediana empresa? Escucharemos la respuesta del candidato presidencial Ricardo Sagastume. Muchas gracias. El tema de las MIPYMES es un tema toral porque no solamente genera el 35% de ventas, como nos han comentado, sino también genera un alto porcentaje en el empleo. Pero muchas de esas MIPYMES son negocios de una o dos personas, negocios familiares, que tenemos que trabajar a favor de ellos, pero tienen un problema y lo vimos hoy en el tema de la pandemia, la falta de acceso al crédito. Ya hablé del fondo de garantía, que hay que crearlo para que las pequeñas y medianas empresas, los campesinos y los agricultores, los emprendedores tengan acceso al crédito. Fondo de garantía. El otro es el fondo de acceso a capitales. Hay capitales que están listos para poder apoyar a los emprendedores, apoyar a las MIPYMES, pero no tienen las garantías suficientes y para eso está el fondo de garantía. Y en tercer elemento, para apoyar a las MIPYMES, porque no pensemos que todas estas propuestas son para apoyar a la gran empresa o a la gran industria. Ese grueso de la economía del país son MIPYMES y a ellos de verdad tenemos que apostarle que tengan las mismas oportunidades de los grandes. No solo los grandotes tienen que tener esa oportunidad. Hay un fondo de inversión en cuyo capital es la cantidad de recursos naturales que tenemos en Guatemala. Esa es una riqueza que está por explotarse y por desarrollarse, pero ese fondo no existe, pero tenemos ese patrimonio y tenemos que explotarlo en beneficio de las pymes. Pero miren, hay un área en Guatemala que se llama el trifinio. Esa instancia debe ser administrada y coordinada por el vicepresidente de la República y tenemos 38 años que no se administra correctamente. Yo tengo un binomio presidencial donde mi vicepresidenciable, Moy González, va a trabajar directamente para explotar correctamente esa área del trifinio que es frontera con Honduras y El Salvador. 45 municipios trabajando en desarrollo sostenible, turismo, comercio, economía, pero sobre todo hay unión aduanera. Vamos a hacer que El Salvador se sume a la unión aduanera porque solo estos tres países mal llamados del Triángulo Norte representan más del 50% de la economía del país. Trabajar
pero transformar el Estado es fundamental. Muchísimas gracias, candidato Sagastume. Ahora, para responder esta misma pregunta, le cedemos el espacio a Amílcar Rivera del partido Victoria. Las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos, yo en lo personal les tengo una gran admiración por iniciar esos pequeños negocios y lograr sacar adelante a su familia, lograr salir adelante ellos, pero ellos tienen una gran amenaza. Y miren, la gran amenaza lamentablemente siguen siendo los extorsionistas. Por eso la primera medida, porque a ellos, los pequeños y medianos, son los que más están siendo afectados por las maras y los extorsionistas. Por eso es que la primera medida debe de ser y será, si usted me permite ser su presidente, acabar con las maras y los extorsionistas y liberarlo a usted de ese pago constante que hace quincenal, semanal o mensualmente a esa gente, que ese dinero debe de estar siendo reinvertido en su familia, en usted, y para que ese negocio siga siendo ampliado. La otra parte que es triste es la actitud que toman los gobernantes a través de la SAT. Son los pequeños y medianos empresarios los que más sufren la persecución de la SAT, y no existe ninguna política pública que les permita y les apoye para que ustedes puedan crecer. Tengan la seguridad que si yo soy presidente de Guatemala, vamos a velar que esa persecución de parte de la SAT pueda parar y que ustedes se les permita el poder crecer, que ustedes puedan tener acceso a tecnificarse, que tengan ustedes acceso a capital para que se puedan agrandar. Y quiero decirles que si ustedes, los pequeños y medianos empresarios, vamos a promover una ley que les apoye a ustedes para que si ustedes otorgan un primer empleo a los jóvenes, ustedes lo puedan deducir de sus pagos fiscales, para que eso les permita a ustedes darse la oportunidad de que sus negocios crezcan, pero a la vez que puedan generar empleo. Pero tengan la seguridad que los vamos a liberar de ese mal que ha tenido Guatemala, que se llaman maras, extorsionistas, y que también ustedes son principalmente los que la SAT anda atrás de ustedes. Eso lo vamos a terminar. Muchas gracias por su respuesta, candidato Rivera. Ahora es el turno del candidato del partido Voz, Manuel Villacorta. Adelante. Realmente es importantísimo el dato de que el 35% de la economía en este momento lo está generando la pequeña y la mediana empresa. Yo creo que lo más importante en este momento es considerar aspectos estructurales que están limitando el crecimiento y el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa en Guatemala, como puede ser en efecto la violencia, las extorsiones y la pobreza misma del modelo económico. Precisamente por eso nosotros lo que queremos es impulsar una sectorización de las pequeñas y medianas empresas. Esto nos va a permitir, al momento de que sectoricemos las pequeñas y las medianas empresas en cada uno de sus campos, una planeación estratégica muchísimo más efectiva para formular políticas sectoriales en donde sea coadyuvante el desarrollo a cada una de estas pequeñas empresas. Pero también hay algo importantísimo. Cuando yo fui migrante y viví en los Estados Unidos, me percaté y tuve asistencia de ello. Hay una institución del gobierno que se llama la SBA, la Small Business Administration. Es impresionante el apoyo que esta institución le presta a las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos, donde son prácticamente el 70% de la economía nacional allá. Creo que es importante el modelo de desarrollo, el plan de negocios que ellos plantean para que el pequeño y mediano empresario sepa cómo manejar sus finanzas, sepa cómo manejar sus activos. Yo he sido pequeño empresario y sé perfectamente lo que implica ese desafío. Guatemala no tiene una economía hecha específicamente para impulsar y proteger a la pequeña y a la mediana empresa. Es necesario, por ejemplo, la asistencia financiera, la asistencia bancaria, para que tenga recurso fresco y disponible el pequeño y mediano empresario. Pero ¿cómo lo va a hacer si una tarjeta de crédito le está cobrando el 50 al 60% de interés anual? Es imposible. Programas de asistencia técnica, por ejemplo, para mejorar cada una de las especializaciones no existen en Guatemala.
Y hay una figura que es importantísima, que en mi gobierno la vamos a impulsar en una forma irreversible e inmediata, que es el cooperativismo. Como en Costa Rica se aplica el cooperativismo, que incluye a pequeños y medianos empresarios en todas las áreas de la economía de Costa Rica, y que está generando taxis bajo cooperativas, empresas lácteas como Dos Pinos con cooperativas. La cooperativa permite reducir los costos y tener una política sectorial mucho más efectiva. Muy bien, gracias a los candidatos por esas respuestas que nos han brindado a la pregunta planteada. Vamos a hablar ahora sobre el enorme potencial que tiene Guatemala en el turismo y que se ha recuperado, también ha mejorado este sector. La pregunta para los presidenciables es: ¿qué política impulsará para el desarrollo, implementación y sostenibilidad del turismo en nuestro país? Iniciamos con usted, Ricardo Sagastume, del partido Todos. Muchas gracias. El turismo es una actividad económica que la tenemos en deuda desde hace muchísimos años. Cuando se crea la Agenda Nacional de Competitividad en el año 2005, durante 10 años antes de hacer una actualización, el turismo siempre fue el patito feo. Pero posteriormente a ello, a la fecha y después de la pandemia, en Guatemala tal vez fuimos de los pocos países que no aprovechamos la reactivación económica mundial que genera el turismo. Nosotros apostaremos frontalmente a apuntalar el turismo sostenible, que maneja 3 criterios a nivel mundial de sostenibilidad. Primero, los criterios culturales. Debemos respetar la cultura, los recursos de cada lugar y de cada región del país. Criterios medioambientales, tenemos que considerar temas de manejo de desechos sólidos, la huella de carbono, el control de la biodiversidad, pero también todo lo que es gestión del agua y de la energía. Y la parte económica, desarrollo local, oportunidades y crecimiento económico. Pero como estamos, no vamos a competir con los países más cercanos de Centroamérica. Tenemos que desarrollar la industria aérea y abrir la competencia. En los puertos y aeropuertos tenemos que buscar la coadministración con los empresarios del sector privado turístico que saben hacerlo. Y debemos revisar y actualizar las siguientes herramientas que ya existen. Primero, la Política Nacional para el Desarrollo Turístico del país 2012-2022. Ya pasó, ya venció, y nuestras autoridades todavía siguen espantando moscas. El Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025, nos hemos involucrado desde su constitución para 10 años, pero hoy la pandemia y las actuales autoridades abandonaron, solo se preocuparon de una marca país, de una letra G, gastando millones de quetzales. La Política Nacional de Competitividad también, en el tema de turismo tenemos que hacer una gran revisión, pero el Petén lo vamos a incorporar a la economía del país a través del turismo. Vamos a desarrollar el aeropuerto de Flores, Puerto Barrios y Quetzaltenango, rompiendo el monopolio en el tema de turismo del Aeropuerto Internacional La Aurora. Vamos a abrir la competencia a las líneas aéreas, pero especialmente trabajar porque los vuelos centroamericanos sean vuelos domésticos. Candidato presidencial del partido Victoria, Amílcar Rivera. Escuchamos su respuesta. Es una bendición haber nacido en esta tierra tan hermosa, con ríos, lagos, montañas y tanto que pueden venir a visitar personas de otros países. La belleza de Petén, Tikal, y podría seguir mencionando muchas bellezas. Pero podemos hablar de muchos planes, de muchas estrategias, de políticas, de cómo atraer el turismo. Pero cada vez que viene un turista a Guatemala y es asaltado, cada vez que viene un turista y le roban su cámara, cada vez que viene un turista y se ve amenazado, suenan las alarmas internacionales. No podemos olvidar que hoy las redes sociales llevan esas malas noticias, lamentablemente. Y a la par, las malas noticias de un gobierno corrupto e indiferente a la realidad de nuestro país. Debemos de traer, queremos que el turismo venga a Guatemala, por supuesto que van a venir, si nuestro país es hermoso, es bello, pero tenemos que garantizarle al turista su vida, sus bienes, y que va a venir a estar tranquilo. Aquí tenemos la oportunidad de que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda venir a un volcán, pueda venir a nadar a un río, y por supuesto
Tenemos que velar porque nuestras cuencas no las sigamos afectando. Tenemos que recuperar el lago de Amatitlán. No debemos de permitir que sigamos perdiendo el lago de Atitlán. Tenemos que invertir en eso, pero tenemos que preocuparnos primeramente si queremos atraer turismo a Guatemala y que eso nos genere inversión, divisas, que nos genere empleo, que nos genere oportunidades de salir adelante. Tenemos que dar seguridad, señores. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere ir a un lugar donde lo asalten? Por supuesto que no. Y también necesitamos, aparte de dar seguridad, tener buena infraestructura, tener excelente infraestructura. Han venido cruceros y el tiempo que les ha tardado de llegar del puerto de San José para la antigua Guatemala, pierden mucho tiempo. Necesitamos mejorar también nuestra infraestructura, dar seguridad, y yo les garantizo que Guatemala va a venir a ser visitada por toda la gente de todo el mundo. Gracias, candidato Rivera. Vamos ahora con el turno de Manuel Villacorta del partido Voz para responder sobre qué política impulsará para el desarrollo, implementación y sostenibilidad del turismo. Es su turno. En la transformación del modelo económico guatemalteco que dije antes, ya no puede aspirar a ser un modelo industrializado por el rumbo de la economía global, pero sí podemos aspirar a tener una economía de servicios, ya no una economía puramente agrícola y agroexportadora. Y en esa economía de servicios, el rubro más importante tiene que ser el turismo. Guatemala tiene todas las condiciones para tener turismo de aventura, turismo comunitario, turismo de la salud y sobre todo el turismo histórico. Tenemos algo así como el 70% de las construcciones precolombinas mayas, lo que es una riqueza impresionante para cualquier turista histórico en el mundo. Es un turista que gasta, es un turismo calificado, que nos interesa mucho tener. Por supuesto que caemos de nuevo en lo mismo, sin infraestructura, sin seguridad, no vamos a tener la capacidad de traer a los turistas. Según el Banco Guatemala, los ingresos por turismo andan aproximadamente en 255 millones de quetzales. Es una cifra realmente risible con la capacidad que tiene Guatemala para generar ingresos por turismo. Están ingresando en promedio solo 10 aviones diarios al Aeropuerto Internacional La Aurora. Imagínense ustedes eso. Nuestro objetivo de nuestro gobierno va a ser que en cada año se incremente por lo menos en 500,000 turistas, es decir, que podamos llegar al final de mi periodo presidencial con un ingreso de turistas aproximado de 3 millones por año y poder competir con otros países de la región. Pero además vamos a crear el Ministerio de Cultura y Turismo. Vamos a desaparecer el INGUAT. El INGUAT hace mucho tiempo que dejó de ser útil. Vamos a crear el Ministerio de Cultura y Turismo. Y Deporte se va para el Ministerio de Educación. ¿Por qué cultura? Porque lo más rico del turismo en Guatemala va a ser precisamente lo que digo, ese turismo histórico con todas las construcciones precolombinas que tenemos prácticamente en toda Guatemala. Pero además de eso, quiero decir que el turismo necesita apuntalarse también con una gestión fundamental. Todo país que tiene éxito en turismo tiene dos requisitos cumplidos. Uno, seguridad y atractivo. Un país que es seguro y que es atractivo va a recibir turistas. Necesitamos seguridad en Guatemala e impulsar la atractividad que puede tener este país a partir fundamentalmente de su buena gente, que está ansiosa de trabajar y tener un ingreso en ese sector. Muchas gracias por su respuesta, candidato Villacorta. Vamos a hablar ahora acerca de un punto elemental en la economía de la República de Guatemala y son las remesas. Precisamente en nuestro país, las remesas representan el 12% del Producto Interno Bruto y se utilizan principalmente para el consumo. La pregunta en concreto para los tres candidatos es la siguiente: ¿cuál es su plan para optimizar el uso de las remesas? Escucharemos la respuesta del candidato del partido Todos, Ricardo Sagastume. Muchas gracias. Desde el 23 de octubre del año 2022 fui el primer candidato presidencial proclamado y ahí fijamos una ruta de acción que hemos venido cumpliendo desde ya, hacer para que las cosas sucedan. Fijamos una ruta de acción para reducir impuestos como una de las formas para generar la reactivación económica y ahí hay 7 iniciativas de ley que ya platiqué de ellas con ustedes. También hablamos del combate a la criminalidad, a las extorsiones y a las maras, y ahí están las iniciativas de ley. Y también hablamos de una ruta de acción
para combatir a los violadores y abusadores de nuestras mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas de la tercera edad. También definimos una ruta de acción desde el 23 de octubre. Uno, y me agrada mucho que mi compañero y amigo Manuel Villacorte haya hablado del Ministerio de Turismo y Cultura, porque ese es un planteamiento que hemos hecho desde el año 2019, cuando hicimos propuestas a los candidatos en aquella oportunidad. Pero también definimos la creación del Ministerio del Migrante. Es una vergüenza que sigamos hablando y presumiendo de una macroeconomía cuando 18,000 millones de dólares producen aquellas personas, aquellos guatemaltecos que se tienen que ir porque no hay oportunidad en Guatemala. Cuando ya hablamos, zonas francas, zonas libres, el trifinio, corredor seco, turismo, oportunidades tenemos, pero tenemos que centralizarnos para que esos 18,000 millones de dólares que se generan en remesas no sean la manera de sostener la paz y la estabilidad de los guatemaltecos. Creando el Ministerio del Migrante vamos a incorporar a los migrantes a la toma de decisiones en la fijación de políticas públicas. Ya CEGEPLAN ya tiene políticas definidas, falta la decisión presidencial, que es lo que yo haré como presidente de la oportunidad a partir del 14 de enero del 2024. Pero adicionalmente a ello ya está el proyecto y la iniciativa. Nos va a dar tiempo de dejarla como iniciativa de ley en este año antes de que concluya, presentar una iniciativa de ley para fijar una ruta para hacer rentables un porcentaje mínimo de esas remesas para que contribuya al desarrollo de las familias en cada lugar donde se genera esa migración. Ahora vamos con el presidenciable del partido Victoria, Amílcar Rivera, para conocer cuál es su plan para optimizar el uso de las remesas. Bueno, a mí me parece muy interesante esta pregunta y con respeto a los presentadores, bueno, las remesas, recordémonos que ese no es un dinero del Estado, ese es un dinero de los migrantes y de las familias que lo reciben. Yo no sé si usted que me está viendo recibe alguna remesa familiar. Lo que sí estoy seguro es que usted tiene o algún amigo o algún familiar en Estados Unidos trabajando. Mi pregunta es, ¿qué hace el Estado de Guatemala por nuestros migrantes en Estados Unidos? Si usted me permite ser presidente, lo primero que voy a hacer es que se revise el perfil de cada empleado y de cada cónsul que están en los consulados guatemaltecos en Estados Unidos, porque muchos de ellos creen que están de vacaciones y han tratado a nuestros migrantes de una manera muy denigrante. Vamos a poner personas que los traten con empatía para que cuando ellos lleguen a esos consulados, lleguen a encontrar un poquito de nuestra Guatemala en Estados Unidos. Además, vamos a sistematizar y automatizar los procesos en los consulados para que en 45 minutos se puedan llevar o su cartilla consular o su pasaporte. Vamos a ampliar, desconcentrar, tener más consulados para poderlos atender mejor a nuestros migrantes guatemaltecos, quienes son los que sostienen la economía de Guatemala. Además, lo primero que haremos es solicitar un TPS para que nuestros migrantes guatemaltecos, así como los hondureños y salvadoreños, cuenten con su permiso de trabajo en Estados Unidos. Además, el banco CHN lo vamos a convertir en el banco de los migrantes. También queremos impulsar que el migrante que así lo desee pueda pagar su cuota del IX para que en un futuro pueda gozar de una pequeña jubilación. Pero créanme, vamos a dar paz y seguridad en Guatemala, vamos a liberar el mercado para que un día estos migrantes puedan regresar y evitar que los guatemaltecos se sigan yendo a Estados Unidos. Candidato Manuel Villacorta, es turno de escuchar su respuesta. Adelante. Muchas gracias. El tema de las remesas es extraordinariamente importante para la economía nacional, sin duda. Se habla de miles de millones de dólares, pero nunca se habla del drama, del dolor humano que está atrás de esas remesas. Debo decir, por ejemplo, que nos malacostumbramos. Este es un modelo económico deforme,
el guatemalteco. ¿Saben ustedes, amigos y amigas, cuánto exporta Guatemala al año? 15,000 millones de dólares. Pero ¿saben cuánto importamos? 30,000 millones de dólares, el doble. Ahí es donde entran las remesas, esos 16,000, 17,000, 18,000 millones de dólares, para que la balanza comercial internacional se estabilice y quedemos tablas, como se dice en el lenguaje coloquial. ¿Qué pasaría si no existieran esos 18,000 millones de dólares que año con año los hermanos migrantes envían desde Estados Unidos? Pues que tendríamos una economía aún más pobre y que el tipo de cambio, y eso lo saben los economistas, estaría aproximadamente en 18 y 20 a 1 con el dólar. Sería una situación catastrófica en la economía nacional. Si nosotros evaluamos y hacemos un ejercicio y suponemos que en los últimos 10 años hubiesen entrado 10,000 millones de dólares, tendríamos 100,000 millones de dólares. Un capital extraordinario para haberlo invertido precisamente en las pequeñas y las medianas empresas. Pero como no hay Estado, como no hay política pública en este país, el dinero se ha perdido. El migrante trabaja, porque fui migrante y lo conozco, un término laboral completo, a veces con un part-time por ahí para poder ganar más dinero, y envía su dinero. Todos los que van al occidente lo ven. Construcciones abandonadas, sin puertas, con el hierro oxidándose, porque el migrante ya no pudo enviar el dinero. México implementó el programa 3x1. $1 pone el migrante, $1 pone el gobierno de México y $1 pone el Banco Interamericano de Desarrollo para construcción de vivienda popular para los migrantes y sus familias, porque ahí sí hay política pública. Pero en un país como el nuestro, donde no tenemos política pública, porque hemos sido gobernados por corruptos e ineptos, evidentemente el tema migrante seguirá siendo un terrible drama. Gracias a los candidatos por esas respuestas. Estamos abordando temas de economía y en estos momentos debemos hacer una pausa. Volvemos de inmediato, no nos cambien. Foro y debate electoral. Ya volvemos. Foro y debate electoral. Continuamos. Estamos ya de vuelta en Foro y Debate Electoral 2023. Gracias por estar en sintonía nuestra. Estamos abordando la temática de economía y sin duda alguna debemos también hablar sobre los precios de la canasta de bienes y de servicios, que ha experimentado variaciones que han sido significativas también. El Banguat aplica liquidez al mercado y aumenta la tasa de interés. Candidatos, la pregunta que tenemos para ustedes en este momento es: ¿qué medidas adoptarán para evitar el crecimiento de la tasa de inflación? Iniciamos con el candidato del partido Todos, Ricardo Sagastumi. La tasa de inflación alcanzó niveles del 10%, inusuales durante estos últimos meses, desde el año 2022. Pero es un factor que no depende exclusivamente de nosotros los guatemaltecos, sino también depende de factores externos, una guerra que se está librando internacionalmente, pero eso nos ocurre cuando dependemos exclusivamente del modelo económico que hoy tenemos. Por eso, en nuestra propuesta hemos planteado que el modelo económico que hoy está implementado en Guatemala ya colapsó y tenemos que enfocarnos y reenrutarnos a que la inversión, el desarrollo y las oportunidades vayan al área rural, a nuestros campesinos, al área donde se encuentra el turismo, al área donde están nuestros pequeños comerciantes. Pero también la única forma adicional de no estar dependiendo de factores externos es incrementar la productividad. Productividad y competitividad, oportunidad, confianza, credibilidad y certeza jurídica es lo que necesitamos para que el país pueda responder ante estos factores externos que de alguna manera inciden, entre otras cosas, en elevar esa tasa de inflación. Pero si no generamos la oportunidad de ser más productivos, y eso solamente se da cuando atacamos las grandes debilidades y las grandes desigualdades,
nosotros vamos a continuar haciendo más de lo mismo. El modelo productivo y la ley, una ley especial de atracción de inversión hacia el área rural en Guatemala debe generar la productividad suficiente para que las distintas fuerzas productivas del país se incorporen. Pero hay una institución que se llama Consejo Económico Social. Ahí confluyen el sector empresarial, el sector cooperativo y el sector sindical. Nosotros ya estamos afinando los últimos detalles de otra iniciativa de ley. Por eso a nosotros nos gusta trabajar. No tenemos varita mágica, tenemos deseos de hacer cosas por Guatemala y estamos trabajando y la estamos poniendo al servicio del resto de nuestros compañeros de competición. Esa iniciativa de ley para que incorporemos al Consejo Económico Social al sector migrante, porque es muy importante que ellos formen parte del desarrollo. Candidato presidencial del Partido Victoria, Amílcar Rivera, es su turno de responder. Bueno, mes a mes cada vez el dinero le alcanza menos. La inflación que ha tenido Guatemala ha sido superior a la inflación que han tenido los países vecinos. La canasta básica de Guatemala es mucho más cara que la que se paga en El Salvador o lo que se paga en México. Y eso tiene una sencilla razón. ¿Cómo es posible que en Guatemala tengamos un 40-50% más caro los agroquímicos que en El Salvador o que en México? Eso es algo absurdo que está pasando. Pero esto tiene una razón. Los abarrotes son más caros aquí en Guatemala que en el propio país vecino México. Y toda la canasta básica. Pero eso tiene una razón. Por supuesto, el gobierno corrupto que tenemos es sencillo, lavarse las manos como Pilatos. Y le dicen que es la inflación que está ocurriendo en todo el mundo. Y por supuesto que ha existido una inflación. Pero aquí en Guatemala lo que ha pasado es que no tenemos un libre mercado. Tenemos que hablar con claridad. En Guatemala existe un mercado súper controlado y que los presidentes, que no han sido presidentes, sino que han sido títeres desde el 85 hasta la fecha, de esos grandes monopolios, son los que provocan que a usted el dinero le alcance cada día menos. Si usted me elige como su presidente, tenga la seguridad que yo me voy a encargar que tengamos un verdadero libre mercado, que aperturemos las fronteras y eso va a provocar que la canasta básica baje de precio. Eso va a provocar que las medicinas sean más baratas, que sean competitivas. El gas, tenemos que romper el monopolio del gas y vamos a lograr que el gas baje de precio y que a usted le alcance su dinero. Yo quiero ser su presidente y quiero que me permita ser su presidente porque yo desde la presidencia voy a romper esos monopolios para lograr que a usted le alcance el dinero que con tanto esfuerzo usted está ganando. Gracias, candidato Rivera. Vamos ahora a escuchar la respuesta del presidenciable del partido Voz, Manuel Villacorta, sobre qué medidas adoptará para evitar el crecimiento a la tasa de inflación. Evitar el crecimiento de la tasa de inflación en Guatemala, hay que decirlo claro y sin miedo, es sumamente difícil. Dentro del marco de la retórica política se puede hablar mucho, pero si tenemos un diagnóstico estructural de por qué ocurre eso, nos vamos a dar cuenta que no es así. En una economía de mercado, normalmente los precios lo fija la oferta y la demanda. Dependiendo de la oferta y la demanda, se va a estabilizar un precio de un bien o un servicio. Eso en la teoría y en la práctica de economías que realmente tienen un verdadero mercado en funcionamiento. Pero la inflación en Guatemala tiene una causa internacional. Dijimos que Guatemala tiene un modelo agropecuario primario. Un poco ofensivamente, algunos economistas dicen que Guatemala tiene una economía de postre, porque nosotros le ponemos el postre en la mesa a los habitantes de los países ricos, su café, su azúcar y su banano. No pasamos de eso. Entonces, para poder producir, los pequeños, medianos y grandes empresarios necesitan importar mucha materia prima que cada vez viene con un precio mayor por la inflación internacional que todos sabemos está ocurriendo por diversas causas.
Entonces, es la inflación internacional la que está golpeando al pequeño y mediano empresario para producir. Obviamente, el pequeño y mediano empresario, si tiene costos más altos, va a tener que poner su precio, su producto en el mercado a un precio mayor. Esa es una inflación importada que rebota en los hogares. Pero hay algo también importantísimo, guatemaltecos, guatemaltecas, que es la inequidad económica de la que hablamos. Guatemala tiene un 65% de las personas en pobreza. Entramos a los supermercados con 16 cajas, 3 están encendidas, porque no hay negocio, no se está vendiendo. Vamos a los mercados y hay producto. Guatemala no tiene desabastecimiento. Lo que tiene es una población muy pobre que no puede consumir. Cuando entonces tenemos una inflación importada de los bienes y servicios que se necesitan para producir en Guatemala, pero por otro lado tenemos un país con una gran tasa de pobreza, es evidente que vamos a tener una inflación estructural y permanente. No se trata de demagogia, de hacer ofrecimientos vanos. Esto es estructural y va a llevar mucho tiempo resolverlo. En eso somos objetivos y directos. Muchas gracias por su respuesta, candidato Villacorta. Respetables candidatos, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca de impuestos. Precisamente los impuestos financian al Estado en áreas como salud, educación y seguridad, entre otros. Y también ayuda a la redistribución de la riqueza en nuestro país. La pregunta en concreto para los tres es la siguiente: ¿cuál es su plan en materia de impuestos? Escucharemos la respuesta del candidato del Partido Todos, Ricardo Sagastume. Muchas gracias. Bueno, ya presentamos aquí ante ustedes 7 iniciativas de ley de reactivación económica en rebaja de impuestos. Uno de ellos recordarán que es el 10% de la eliminación del impuesto hotelero, que va a beneficiar a esas pequeñas y medianas empresas en el interior del país. Pero adicionalmente a ello, tenemos que tomar decisiones importantes dentro del Estado, porque hoy aquí hemos mostrado nuestra mejor intención de cómo queremos resolver y volvernos un Estado facilitador para que la economía de los guatemaltecos, su desarrollo personal, su desarrollo familiar verdaderamente cambien y que no haya más migración y que haya más oportunidades. Tenemos que empezar a transformar el Estado también. No podemos continuar con un organismo legislativo que solo vive de vacaciones y hoy por hoy es parte de esa estructura corrupta de un Estado que está desbarajustado, resquebrajado y un Estado disfuncional. Para poder hacer todo lo que hoy les estamos proponiendo a ustedes, tenemos que modificar el Estado también. Ya no vamos a permitir que haya una reelección indefinida en los diputados en el Congreso de la República, y eso implica una reforma constitucional. Tenemos que poner un alto a que sigan viviendo del Estado y de los negocios que hacen a partir del organismo legislativo. También tenemos que transformar y reformar el sistema corrupto de partidos políticos que tenemos. No más reelección indefinida para los alcaldes, y tenemos que tener un nuevo modelo de partidos políticos en su financiación, y tenemos que cambiar un Tribunal Supremo Electoral que hoy nos está poniendo en un gran problema, creando falta de certeza jurídica en un proceso electoral en donde es la última oportunidad que tenemos los guatemaltecos para poder elegir democráticamente de manera ideal. Pero tenemos 5 magistrados que nos están dando verdaderamente un golpe toral. Y también tenemos que elegir cortes. ¿Quién va a venir a invertir a Guatemala con un organismo judicial que se sobrepasó 3 años en su tiempo y su periodo constitucional? ¿Quién va a confiar en un Estado que tiene esas falencias? Urge transformar el sistema de justicia, y eso también es otra reforma constitucional. Tenemos que cambiar el Estado. Muchas gracias, candidato. Siempre para hablar de su plan en materia de impuestos, vamos a cederle ahora el espacio al candidato del partido Victoria, Amílcar Rivera. Yo no pienso y ni voy a aumentar ni un solo impuesto. Dinero hay en Guatemala. Miren, hay muchos candidatos que dicen y que hablan un montón de temas de cómo bajar los productos, y hablan un montón de temas de los impuestos. Pero lo que no quieren hablar claro y directo es que los productos de la canasta básica están altos porque el gobierno
a través de su presidente y de su ejecutivo, lo que están haciendo es protegiendo los monopolios. Miren, aquí en Guatemala hablar de que tenemos libre mercado es una gran mentira. Es la peor mentira que podemos hablar. Usted lo sabe en casa. Aquí no hay libre mercado. Tenemos un mercado controlado. Y quiero decirles, todos hablan de que van a ampliar la base tributaria, persiguiendo a los de la economía informal. Yo quiero decirles a las personas de la economía informal, si ustedes me hacen su presidente, yo los voy a apoyar, no los vamos a perseguir, porque apoyándolos a ustedes va a ser la forma en que ustedes crezcan y naturalmente en su momento ustedes van a ser generadores de empleo y se van a ir formalizando poco a poco. Si queremos resultados diferentes, hagamos cosas distintas. Pero miren, lo más importante en Guatemala es dinero hay. Lo que pasa es que se lo están robando. Lo que pasa es que se lo están llevando. Lo están malversando. Lo que hacen, lo hacen mal hecho. Eso es lo lamentable en Guatemala. Y eso es lo que queremos y vamos a cambiar si usted me permite ser presidente. ¿Los productos de la canasta básica pueden bajar? Sí se puede. Tenga la seguridad que sí se puede bajar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Rompiendo los monopolios. No hay otra forma. Teniendo un verdadero libre mercado en Guatemala. No es posible que en el país vecino México los productos cuesten mucho menos. ¿Y usted cree que en México no pagan impuestos? Por supuesto que pagan. Lo que pasa es que han logrado romper el monopolio. Y es lo que en mi gobierno vamos a lograr. Así es que en mi gobierno no le vamos a incrementar ni un solo centavo a ningún impuesto en Guatemala. Vamos a romper los monopolios. Candidato presidencial del partido Voz, Manuel Villacorta, es su turno de responder. Bueno, nosotros sabemos perfectamente bien que para que un gobierno opere, en el caso mío, cuando yo esté fungiendo como presidente, vamos a necesitar recursos. Todo lo que hemos propuesto dentro de la lógica, sabemos que se tiene que financiar. Y el financiamiento viene a través de la recaudación fiscal. El presupuesto del Estado anda aproximadamente por 115.000 millones de quetzales, ¿no? De ahí tenemos que ver cómo pagamos los sueldos de los trabajadores del Estado, cómo pagamos la deuda externa, el servicio y la deuda externa, y cuánto nos va a quedar para inversión directa, carreteras, escuelas, hospitales. Es muy poco. Es algo así como 16.000 millones de quetzales lo que nos queda. Y la mitad se lo roban los corruptos, es decir, prácticamente no tenemos ese recurso. Hay que trabajar en materia fiscal. Y vamos a trabajar ordenadamente desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Finanzas, desde el Congreso de la República y, por supuesto, la Superintendencia de Administración Tributaria. Y quiero decir, porque también hay que reconocer que hemos avanzado en materia tributaria. Quizás no al nivel que quisiéramos, pero sí debo decir, por ejemplo, que ya se alcanzó un 12%, que era lo que nos habíamos trazado en los acuerdos de paz por primera vez. Y eso es producto de un buen trabajo que está haciendo la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, a través de la facilitación de los trámites, nuevas modalidades de fiscalización, por ejemplo, la eficiencia en el cobro administrativo y legal, modernizando el sistema aduanero. Lo han hecho, lo han logrado, ha crecido la recaudación fiscal. En Guatemala, durante los últimos 3 años, ha habido un crecimiento en la recaudación fiscal. En pocas palabras, el actual gobierno ha tenido más dinero por la vía de los ingresos fiscales. Es el gobierno que más nos ha endeudado en toda la historia. Tiene más dinero por deuda interna y externa. Y es el gobierno que ha tenido 3 presupuestos del Estado totalmente incrementados. El actual gobierno es el gobierno que más dinero ha tenido en la historia en nuestro país. Pero curiosamente no tenemos carreteras, los hospitales están colapsados, las escuelas están colapsadas, las fuerzas de seguridad sin equipo. Vale la pena entonces preguntarle al señor Yamatei, si ha habido tanto dinero y no hay obra, presidente, respóndanos, ¿en dónde está el dinero? Gracias a los candidatos por las respuestas a la consulta que les hemos realizado. Ahora hablemos de deuda pública. La deuda pública, que se sitúa alrededor del 30% del Producto Interno Bruto, según el Ministerio de Finanzas, y menos del 20% del presupuesto se designa para este rubro.
Candidatos, de ser ustedes el próximo presidente, ¿cuál será su política en materia de deuda pública? Comenzamos con el representante del partido Todos, Ricardo Sagastume. Muchas gracias. Miren, es bien sencillo. Nosotros proponemos puntualmente congelar el presupuesto del Estado y hacer una revisión precisamente en lo que se hablaba de cuánto se destina para inversión, que no llega ni al 16%. Se está trabajando para poder llevar esa cifra a un 25% para inversión. En segundo lugar, una reducción de la deuda interna y externa. Nos comentan nuestros expertos en temas de finanzas y economía que podríamos hablar entre un 5 y un 6% del PIB en reducción de la deuda interna. Y paralelamente, lo que hemos venido reiterando y comentando con ustedes durante este evento, en donde de la mano a que el Estado empiece a reestructurarse y a ordenarse, a tomar control del Estado. Hoy no hay gobierno, hoy no hay instituciones, no hay institucionalidad. ¿De qué podemos nosotros entonces hablar si queremos dar esas oportunidades a los guatemaltecos? Tenemos que empezar en casa y hay que barrer al gobierno, empezando también por una reestructuración del Sistema Nacional de Servicio Civil. Y por último también vamos a hablar de la digitalización del Estado. Se van a transparentar los procesos administrativos, las relaciones entre nosotros, los ciudadanos, y el gobierno central. Se va a hacer más efectiva la eliminación de las plazas fantasmas. Vamos a eliminar con la digitalización del Estado, vamos a eliminar el tema y el problema de las plazas fantasmas también, pero el tema de la tramitología excesiva que tenemos, hay una ley. El año pasado se publicó una ley, pero no se cumple porque el Estado no funciona. El Estado solamente sirve para alimentar la voracidad de estos gobernantes que tenemos y precisamente por eso nos tenemos que dar la oportunidad y tenemos que cambiar el sistema político de Guatemala. Tenemos que cambiar el sistema de las cortes en Guatemala porque no le podemos garantizar a ninguno de ustedes. Un Estado corrupto no puede garantizar los derechos humanos, no puede garantizar la igualdad ante la ley, no puede garantizar nuestras libertades, mucho menos puede garantizar la vida, la justicia y la seguridad. Necesitamos transformar el Estado, hay que reformar profundamente el Estado para que cambiemos el modelo de administración pública y haya oportunidad para los guatemaltecos. Muchas gracias por su respuesta, candidato Sagastume. Ahora es el turno del presidenciable Amílcar Rivera para responder cuál será su política en materia de deuda pública. Le escuchamos. Bueno, yo fui enseñado de que hay dos tipos de deuda. Yo quiero dar una pequeña ejemplificación de este tipo de deudas que se puede adquirir en la vida. Si usted está nadando en medio del mar, y ahí está nadando usted, y lo que le dan es una roca para que usted la sostenga, ¿qué va a pasar? Usted se va a ir hasta el fondo del mar. Esos fueron los tipos de préstamos que sacó este gobierno y los gobiernos anteriores, que se adquirió una deuda que van a pagar nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, porque ese dinero se esfumó y lo único que hizo fue hundir a nuestra Guatemala hasta el fondo, endeudándola sin ningún sentido. Esos son los tipos de deuda que jamás puede adquirir nadie, ninguna persona. Pero también están los otros tipos de deuda. Usted está nadando en el mismo mar, en medio del mar, pero una deuda puede ser como una lancha, que esa lancha lo puede llevar a usted hasta tierra segura y llevarlo a donde usted quiere. Como cuando usted adquiere un crédito para comprar su vivienda, su vehículo o para agrandar los negocios que usted tiene. Yo le quiero manifestar a usted que en mi gobierno, si usted me permite ser su presidente, tenga la certeza y la seguridad que todas las acciones que yo tome como presidente van a ser para lograr que Guatemala logre el desarrollo económico y social que tanto hemos anhelado. Y por supuesto, el presupuesto de la nación
Es un presupuesto altísimo de mucho dinero, donde tenemos que sacar, insisto, como primer punto, tenemos que sacar a los corruptos del gobierno para que el dinero que usted paga en impuestos pueda ser bien utilizado y logremos el desarrollo que tanto hemos anhelado. Estamos abordando con los candidatos a la presidencia sobre cuál será su política en materia de deuda pública. Es el momento de escuchar la propuesta de Manuel Villacorta del partido Voz. La deuda pública se compone de un rubro de deuda pública interna, es decir, cuando el gobierno le pide prestado a los bancos locales, o deuda pública externa, cuando el gobierno le pide a los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, dinero prestado al exterior. Juntas, esa deuda interna y externa constituyen la deuda pública del Estado de Guatemala. Esa deuda pública ya alcanzó el 30% en valor en relación al PIB. Todos los organismos financieros internacionales serios ya aplican aquí la política del warning, de la advertencia. Ya se está endeudando mucho el país, no va a poder pagar y entramos a un default, es decir, no podemos pagar. En mi caso, lo que yo creo que tenemos que hacer de inmediato ante esta irresponsable situación que estamos viviendo, lo vimos en la pandemia, el incremento al crédito interno y externo por parte del gobierno y los estados de calamidad, que obviamente fueron el pretexto para el robo de esos recursos. Esta deuda la vamos a heredar y cuando llegue a la presidencia lo primero que voy a hacer es renegociar la deuda, tanto pública como externa, privada como externa, que sea pagable a plazos más largos y a un interés mucho más bajo para desahogar al Estado. Porque le está pasando al Estado de Guatemala, le pasa a todas las familias, que tienen que gastar en servicios, tienen que gastar en alimentos, en la hipoteca o el alquiler, pero el 20% del ingreso se va en pagar la deuda, la tarjeta de crédito, por ejemplo. No se puede salir adelante arrastrando una deuda contraída por gobiernos corruptos e ineptos, como los que hemos tenido en los últimos 30 años. Pero debo decir también que generalmente atrás de cada aprobación de un crédito nacional o internacional por parte del Congreso, hay mucho dinero para los diputados. Hay responsabilidad total de aprobar deudas sabiendo que el gobierno lo que va a hacer es despilfarrar esos recursos que van a ir a la bolsa de los corruptos. Entonces también ahí tenemos que trabajar. Confío en que vamos a tener una bancada fuerte y comprometida, como lo ha sido el grupo parlamentario de oposición, para evitar esas malas prácticas y hundir más al país en el tema del crédito interno y externo. Es momento de hacer una nueva pausa acá en Foro y Debate Electoral 2023. La invitación es cordial, no nos cambie, volvemos de inmediato. Ya volvemos. Foro y Debate Electoral. Ya volvemos. Precisamente dentro de la variedad de temas que hemos estado compartiendo en esta noche, hay uno que realmente toca a una gran cantidad de guatemaltecos, millones de guatemaltecos, y es este que le presento a continuación. Los patronos y trabajadores nunca se ponen de acuerdo para establecer el salario mínimo. La pregunta en concreto para los tres invitados esta noche es la siguiente. Candidato, ¿qué propone para establecer el salario mínimo en Guatemala? Escucharemos la respuesta del candidato presidencial Ricardo Sagastume del partido Todos. Amigos guatemaltecos, en el segmento anterior les conté el Consejo Económico y Social, CES, integrado por el sector empresarial, el sector cooperativo y el sector sindical. Esa es ley de la República. Y también les comenté sobre que estamos proponiendo una reforma a esa ley para incorporar a los migrantes, y será uno de los mecanismos para discutir a profundidad el establecimiento no necesariamente del salario mínimo, de un salario competitivo y digno para los guatemaltecos. Pero miren, ya no podemos seguir hablando de lo que hoy hemos aquí mostrado nosotros tres, de lo que creemos que podemos hacer para resolver el problema económico de desarrollo del país.
hoy quiero decirles que necesitamos una sola oportunidad. Como guatemaltecos ya no podemos equivocarnos otra vez. Yo encabezaré el gobierno de la oportunidad y tenemos la oportunidad para hacer la gran diferencia. Tenemos la oportunidad y estamos a tiempo para ello. De verdad, seamos conscientes. Tenemos que ir a votar. Tenemos que ser responsables. Tenemos que superar todo el daño que nos está haciendo un Tribunal Supremo Electoral que está entregando la soberanía del país y está comprometiendo la pureza del proceso electoral. Démonos la oportunidad. Yo encabezaré ese gobierno de la oportunidad a partir del 14 de enero del 2024. Este 25 de junio, vota por la oportunidad, vota por Ricardo Sagastume, vota por el color morado, marcando en las 5 papeletas de votación. Muchas gracias, candidato Sagastume. Vamos a continuar en el orden con el candidato del partido Victoria, Amílcar Rivera, para que nos pueda comentar cuál sería su plan y qué propone en específico para poder establecer el salario mínimo en Guatemala, considerando que en muchas ocasiones los patronos y trabajadores nunca se ponen de acuerdo para poder establecer un salario mínimo. En mi gobierno el salario mínimo lo vamos a aumentar. Definitivamente el salario mínimo ya no alcanza. El costo de la canasta básica altísimo con relación al salario mínimo. Entonces el salario mínimo, recordemos que es potestad del presidente. Si no se ponen de acuerdo los patronos con los empleados, el poderlo aumentar. Y en mi gobierno, si no se ponen de acuerdo, vamos a aumentar el salario mínimo. Pero quiero decirles, también nos debemos de preocupar de que el costo de la canasta básica también pueda bajar. Yo sé que ya lo dije, pero debemos de aperturar el mercado en Guatemala. Debemos de lograr un libre mercado. No tenemos libre mercado en Guatemala. Que no nos mientan ni que no nos engañen. Necesitamos urgentemente liberar el mercado de la canasta básica y liberar el mercado de las medicinas. No es posible que los gobiernos sigan protegiendo a estos monopolios que hacen que a usted no le alcance el dinero. Pero también tenga la seguridad que vamos a hacer las acciones necesarias, sacar a los corruptos, acabar con las maras y los extorsionistas, aperturar el mercado en Guatemala. Eso va a traer inversión y va a generar empleo, porque el salario mínimo no alcanza, lo vamos a aumentar, pero ¿qué pasa con aquellos que están tratando de buscar un empleo y no encuentran? A través de estas acciones vamos a lograr que el guatemalteco, que usted pueda tener un empleo y que pueda llevar el sustento a su familia, porque eso es lo que queremos todos los guatemaltecos. Por eso es tanta migración que tenemos. La migración, la única forma de detenerla es trayendo a nuestro país el empleo que tanto se necesita. Yo sé y reconozco que el camino correcto no es un camino ancho. El camino correcto es un camino angosto, pero con la ayuda de Dios y con voluntad propia, si usted me permite ser su presidente, tenga la seguridad que vamos a caminar en ese camino correcto para que Guatemala alcance la victoria que tanto ha soñado y ha anhelado. Muchas gracias por su respuesta, candidato Rivera. Y es que precisamente es en el mes de diciembre de cada año cuando las comisiones paritarias se reúnen del salario para determinar cuál va a ser ese nuevo monto el año siguiente. Justamente ahora escucharemos la respuesta del candidato del partido Voz, Manuel Villacorta, para que nos explique cuál es su propuesta para establecer el salario mínimo en nuestro país. Le escuchamos. Por supuesto que los guatemaltecos quisiéramos que todas las familias tuvieran un ingreso suficiente para poder enfrentar sus demandas, tanto en alimentos como en servicios, por ejemplo. Ese es el ideal. Pero sabemos que hay una gran deuda social hacia las familias. Cero política pública para atender a las familias. Pero el tema del salario mínimo es muy similar al tema del control de precios, por ejemplo.
El salario, en alguna medida, como los precios, están sujetos a la oferta y la demanda. Así funciona. Ya se hablaba de los grandes ejércitos de reserva laboral. Si usted no acepta lo que le pago, quítese porque atrás de usted hay 3.000 personas haciendo cola que quieren su puesto. Entonces esta persona va a aceptar un salario miserable para poder tener algo. El salario mínimo en Guatemala se sitúa aproximadamente en 3.200 quetzales y la canasta básica vital anda aproximadamente en 7.500 quetzales. Es decir, que un hogar, un modesto hogar, tendría que tener al papá y a la mamá o a 2 miembros de la familia trabajando con salario mínimo para más o menos llegar a cubrir la canasta mínima vital. El salario mínimo solo puede aplicarse en economías en donde exista el pleno empleo y donde predomine una economía formal. No me puedo comparar como guatemalteco con la economía de Estados Unidos, pero allá sí existen salarios específicos para la hora. Cada estado lo tiene. $12, $14, $18. Allá es distinto, porque es una economía de prácticamente pleno empleo y es una economía formal. No se puede aplicar el salario mínimo en un país donde no tenemos pleno empleo y donde evidentemente no es una economía formal, todo lo contrario. Es un drama terrible, porque pueden algunas empresas, las que están en el mercado informal, las más grandes, aquellas que tienen más de 50 trabajadores, poder pagar un salario mínimo. Pero la pequeña y la mediana empresa que tiene 4 o 5 trabajadores simplemente cierra sus puertas. Para trabajar sobre ese campo, lo que debe buscarse es un mejor salario, ciertamente, pero eso es a través de las inversiones, fomentar el empleo, crear las condiciones estructurales de una economía sana que genere más inversión, más consumo y más producción. Gracias a los candidatos por esas respuestas. Hemos abordado temas sobre las remesas, también la canasta básica, cómo promover y apoyar a las MIPYMES, la infraestructura para el desarrollo. Son algunos temas que en materia de economía es necesario conocer. ¿Qué harán los presidenciables de llegar a la primera magistratura de nuestro país? Y es precisamente el porqué de Foro y Debate Electoral 2023, en donde usted, amigo y amiga televidente, son los principales invitados. Haremos una pausa. La invitación es cordial. No nos cambie, por favor. Volvemos de inmediato. Foro y Debate Electoral. Continuamos. Ya estamos de regreso en Presidenciables 2023. En esta última parte, los candidatos expresarán con una palabra o frase corta lo que significa los conceptos que se le presentarán a continuación. Es una dinámica muy ágil y debe ser rápida. Así que iniciamos con las frases rápidas. La primera es transparencia en el Estado. Comenzamos con el candidato del partido Todos, Ricardo Sagastume. Urgente y necesaria, hay que transformar el Estado, reformarlo. Muy bien, ahora escucharemos al candidato Amílcar Rivera por el partido Victoria. ¿Qué significa para usted transparencia en el Estado? Indispensable para sacar a los corruptos que tanto daño nos han hecho. Es el turno de Manuel Villacorta del partido Voz, transparencia en el Estado. Consultas ciudadanas vinculadas con la revocatoria de los mandatos. Muchas gracias, candidatos. Ahora la segunda palabra o frase. ¿Qué significa para usted desigualdad económica? Escucharemos a Ricardo Sagastume del partido Todos. Injusticia, algo que tenemos que romper generando oportunidades, riqueza y desarrollo económico. Presidenciable del partido Victoria, Amílcar Rivera. ¿Qué significa para usted desigualdad económica? Falta de oportunidades principalmente en la educación y en la capacidad de producción. Candidato Manuel Villacorta del partido Voz. ¿Qué significa para usted desigualdad económica? Abuso sistemático y violación de los derechos humanos. En la siguiente palabra les daremos a conocer 2 opciones. Ustedes decidan con cuál se quedan. China o Taiwán. Candidato del partido Todos, Ricardo Sagastume. Taiwán, un aliado tradicional. China, la gran oportunidad comercial. Muchas gracias. Ahora es el turno de Amílcar Rivera del partido Victoria. Para usted, China o Taiwán. Entiendo que es una u otra, Taiwán.
Manuel Villacorta, del partido Voz, ¿cuál elige? ¿China o Taiwán? Transición, una sola China. Muchas gracias. Ahora escucharemos qué significa para usted, candidato Ricardo Sagastume, del partido Todos, la palabra minería. Minería, un recurso natural, una riqueza que tiene Guatemala. Hay que renegociar las regalías y todos los recursos deben quedar donde se produce. Es el espacio del presidenciable del partido Victoria, Amílcar Rivera. Minería es la palabra. Corrupción, robo y contaminación es lo que nos ha dejado la minería en Guatemala. Candidato Manuel Villacorta, del partido Voz, ¿qué significa para usted la palabra minería? Recurso natural no renovable sujeto a la fiscalización del Estado. Empleo, oportunidades de desarrollo, transparencia en la ejecución de gastos, funcionarios con conciencia. Son de los requerimientos que los guatemaltecos en este país les pedimos a los candidatos que hoy están acá con nosotros. Un país con anhelos de mejorar. Hoy ustedes nos propusieron cómo podemos mejorar en un tema que relaciona el desarrollo, el combate a la pobreza y una mejor calidad de vida. Los ojos de Guatemala, candidatos, están puestos en lo que ustedes han ofrecido hoy en este foro. Y es así como estamos llegando al final del mismo con el tema Sistema Económico para los guatemaltecos. Agradecemos por asistir y poder participar en este foro y debate. Y por supuesto, a usted, amigo y amiga televidente que nos acompaña desde ya, le invitamos para que nos sintonice mañana a las 8 de la noche para un nuevo programa de foro y debate electoral por TN23. También puede seguir esa transmisión por Radio Sonora y Chapín TV. Feliz noche, hasta mañana. Muy buena noche.